Buen día, arquitectos, jurado. Les vamos a presentar el Centro de Emprendimiento Juvenil Técnico Agropecuario, elaborado por los estudiantes del Taller 9, Lina Marcela Grijalva Manzano y Cristian René Robles Ordóñez, dirigido por el arquitecto Pablo Eduardo Pino Figueroa. Taller Nuevos Territorios. Primero que todo nos vamos a localizar. Estamos en Colombia, en el departamento del Cauca, en el municipio de Popayán, más específicamente en el centro poblado Vereda de Torres, entre la Vereda de Torres y la playa, una localidad estratégica para nuestro equipamiento. Al sector encontramos una línea del tiempo en la cual en el 2009, en una ciudad intermedia como Popayán, los suelos periurbanos son los receptores del crecimiento y en lo cualitativo adquieren una condición socioterritorial determinada en el desarrollo local. En el 2012, el paisaje en continuo cambio revela las características generales del territorio que van más allá del ámbito estético e involucran la cultura, el patrimonio y el productivo como parte de la identidad de una comunidad. En el 2014, los focos de urbanización detectados ocurren en forma diferente según las características físico-naturales y de tendencia de la tierra de cada vez de zonas homogéneas periurbanas. Para el 2021 encontramos que el centro poblado de la Vereda de Torres, en conexión con la Vereda de la Playa, se presentan manchas de cobertura urbana inmensas en trazas de parcelas y minifundios entremezclados con cultivos. Nulométrico y de las texturas urbanas encontramos en diferentes zonas diferentes texturas como placahuellas, en las cuales se ubican en sectores muy inclinados, tierra amarilla que se encuentra en diferentes sectores, ya que estos permiten aplacar, estabilizar algunos sectores para la utilización, y el asfalto de revestimiento nuevo gestionado como proyecto desde 2019 en el municipio, ya que en el sector se encuentran las vías principales pavimentadas para la fácil acceso al lugar. También encontramos algunas vías que no están pavimentadas, lo cual nos dificulta el acceso a algunos sectores, vías inconclusas, generando poca continuidad del territorio, texturas rústicas y poco cómodas para los campesinos en el momento de la circulación y para conectarse un lugar con otro. Siguiendo por otro punto muy importante, encontramos la estructura urbana, en la cual encontramos la estructura física, que son zonas morfológicamente modificadas por la nueva trama de expansión urbana con tendencia a plato roto. Esto viene adecuándose según la morfología del sector. Encontramos también el transporte. El sistema de transporte de la ciudad permite a los habitantes de ciertas zonas contar con este servicio para así poder llegar a sus hogares. Lo bueno del sector es que cuenta con servicio público hasta algunos lugares. La siguiente estructura urbana es el espacios significativos. La población cuenta con varios usos del suelo y entre ellos recreativo y de culto. Eso lo encontramos en el sector. Otro punto importante es la historial del sector. La Vereda de Torres y la Vereda de la Playa, desde su morfología inicial, se ha conservado mediante toda la vida, influenciado con la estructura y forma de la vida urbana, a pesar de ser un ambiente rural. También encontramos la tendencia de un sector agrícola. En el tema del comercio, el comercio a gran escala ha ido creciendo y contribuyendo al mantenimiento de la localidad que resiste en el lugar, ya que atrae a la población flotante con una importante huella gastronómica.
en el cual se evidencia que Popayán tiene una gran identidad por este sector, ya que la gastronomía es un punto fundamental y este sector es un lugar en el cual se encuentran muchas huertas las cuales son abastecimientos del territorio de Popayán. En el espacio público, los espacios públicos que se están consolidando surgen a partir de las mismas áreas de vivienda, ya que hay una situación de urbanización. Cuando comienzan a generarse estas situaciones de urbanizaciones, se plantean unos espacios públicos. Los espacios públicos como parques, zonas públicas, pues de estas casi no existen o son hechas por la misma comunidad sin haber sido planteadas desde un principio. En los materiales encontramos los materiales que más predominan en el sector. Encontramos la teja de fibrocemento, el alambre de púas, la piedra, en los cuales los materiales de la región se han definido progresivamente a su comodidad tanto constructiva como económica. Los focos de urbanización detectados ocurren en forma diferente según las características físico-naturales y de tendencia de la tierra. Históricamente encontramos unos materiales que son más antiguos, que es la guadua, la madera y el ladrillo, en los cuales predomina en la construcción de las viviendas y se puede evidenciar a simple vista. El alambre de púas es un elemento en el cual se predomina en el momento de generar separación en predios, y la piedra pues ya va en temas de constructivos. El siguiente punto es el estilo arquitectónico, en el cual evidenciamos la visual panorámica abierta al sector como fondo escénico de los cerros tuterales. Tenemos una visual muy sorprendente hacia la zona territorial de Popayán, en el cual se puede aprovechar, ya que el sector se evidencian diferentes espacios y paisajes que distinguen al sector. Contraste de las formas irregulares con la morfología del sector, predominando las formas puras y ortogonales en el momento de la construcción. En el tema del clima del sector, la soleación, la iluminación y las brisas, el clima de Popayán es cálido y templado. Es una ciudad con precipitaciones significativas, incluso en el mes más seco hay mucha lluvia. La precipitación en el mes más húmedo con la precipitación más alta es noviembre, con 338.5 milímetros. En el mes más seco con la precipitación más baja de julio es 54.88 milímetros. Hablando de la humedad, los meses con la humedad relativa más alta son noviembre y diciembre con el 82%. El mes con la humedad relativa más baja es agosto con el 69%. Por consiguiente, encontramos un plano de la geografía donde podemos evidenciar diferentes características, como son la diversificación de producción, el suelo de producción y la despensa agrícola. Encontramos también la contribución a cultivos y potencial agrícola que se encuentra en los sectores, los vemos marcados. También los corredores suburbanos con continua conservación activa. Podemos identificarlos en el plano, donde están ubicados estos tres que he enunciado. También en el corte podemos evidenciar en qué sectores están ubicados y cómo la zona urbana viene manejando estas tendencias y cómo la zona urbana viene invadiendo a estos sectores rurales. Con el tema de la fisiografía, el riesgo por inundación y deslizamiento en masa aparece cuando los pobladores del sector rural
se establecen en áreas que corresponden a zonas no tan propicias para la construcción e incluso para actividades agrarias y agropecuarias. En este elemento aparecen sectores que van a ser afectados, e encontramos las lluvias intensas y constantes que reblandecen el suelo, los suelos de materiales, suelos no consolidados, excavaciones y cortes mal ejecutados, sobrecarga del suelo con construcciones y también las deforestaciones. Todos estos elementos generan zonas vulnerables. El paisaje hace parte de la gama vegetal cultural en el contexto rural e interfiere en la cosmovisión y las expresiones culturales de la población. Con el tema de la altimetría encontramos en el perfil que las partes más altas están entre 1740 y 1770 y las partes más bajas entre 1723 y 1716. Teniendo en cuenta las pendientes, generamos un rango de pendientes, las cuales del 0 al 10%, pendiente plana, digámoslo así, es la cresta de las colinas en el sentido lineal de la vía. Las pendientes del 10 al 25%, laderas o vertientes de pendientes suaves o moderadas, del 25 al 40% laderas con pendientes altas y del 40 al 60% laderas con pendientes muy altas. Con el 60% son laderas con pendientes severas, en las cuales ya hay mucho riesgo. Según estas pendientes encontramos unas dimensiones las cuales qué tipo de uso se le está dando en el sector según la pendiente. Encontramos bosques, guadual, cultivos de café, cultivos de hortalizas, pasto de corte, urbanizaciones y vías, en donde se encuentran las pendientes más bajas a las pendientes más altas. Las pendientes más bajas son donde se encuentran las vías y las urbanizaciones, y las pendientes más altas donde se encuentran los también cultivos. Unos tipos característicos de fitotectura en el sector que nos ayudan a estabilizar algunos sectores. También son fuente de generar materia prima como la madera que los campesinos utilizan. Lo podemos evidenciar en el perfil. En las zonas más altas es donde más se evidencia la fitotectura y árboles que no han sido interrumpidos por el hombre, ya que es muy difícil acceder a ellos, pero existen. Encontramos estas zonas verdes que se evidencian con una fitotectura característica. Encontramos también la conservación de modos de vida rurales cada vez más influenciados por la estructura y forma de la vida urbana, donde la antrópico se implanta y genera otro tipo de dinámica. Ya como el territorio comienza a crecer, la ciudad de Popayán, pues eso tiene también tendencias a influenciar la parte rural, en el modo de implantarse, en el modo de construir, en el modo de establecerse en el territorio y comenzar a generar un entorno habitable para esta comunidad. Adentrándonos un poco más en el sector, comenzamos a caracterizar los equipamientos, los cuales se evidencian en todo este sector, que pueden ser aprovechados por la comunidad y por la gente que llega a este sector, y que debemos tener en cuenta. Tenemos el centro recreacional La Playa, que es un centro recreacional que el área de interacción es el 40%. Esto es directamente con el vínculo al ciudadano. Tenemos también otro centro recreacional, La Torre, la cual tiene una conexión con el corregimiento y la población flotante. El área de interacción es el 60%. La dinámica de este sector es recreación de la comunidad rural y la población urbana. Encontramos también la finca agroturística Las Alicias,
Esta es la activación y la conexión con el paisaje natural. El área de interacción es el 35% y su dinámica es agroturismo. También un punto fuerte es el salón comunal, el cual beneficia a la población en general del sector. El área de interacción es el 60%. El salón comunal es un lugar para el encuentro poblacional y cultural de interacción, en los cuales pues la gente va y plantea sus dudas, sus experiencias, toda la dinámica que se genera en una comunidad. Encontramos también restaurantes típicos, en la cual se encuentra en la vereda de Torres. Fritos Doris se llama. Programas que brinda oportunidades a los ciudadanos. Estos ya podemos evidenciar aquí los emprendimientos, explotando la gastronomía tradicional del territorio. También encontramos un equipamiento de culto que es importante, la capilla de Fátima, vereda de Torres. Esto tiene tendencia cultural, el área de interacción es del 70%, la dinámica es cultural y de culto, la cual predomina en nuestro sector. También tenemos unos equipamientos deportivos, que es el Polideportivo de Vereda de Torres. Es un escenario de relación de actividades socioculturales. El área de interacción es del 60%. Las zonas deportivas dispuestas a ser potencializadas no están al 100%, pero hay lugares en los cuales se puede establecer estas zonas deportivas. También nos encontramos con un equipamiento educativo, que es la institución educativa República de Suiza en la vereda de Torres. Actividad para el aprendizaje y el mejoramiento del territorio. El área de interacción es el 90%. La idea es de que este equipamiento pues equipare todas las necesidades del sector, evidenciando así los equipamientos más importantes y que se encuentran en el sector que pueden estar relacionados con el equipamiento que vamos a plantear con el Centro de Emprendimiento Juvenil Técnico Agropecuario. Siempre pues los equipamientos estamos intentando de generar una correlación entre ellos para el disfrute de toda la comunidad y potencializar este sector. Adentrándonos a otro tema muy importante en el análisis, es la sociedad, en la cual encontramos una población que es característica, ya que la población que se presenta en el sector y su organización política permite una conexión entre otros corregimientos, teniendo así una población total de 155 personas, en las cuales se encuentran definidas por hombres, que son 81, el 52.26%, y mujeres son 74, el 47.74%. Estos datos son tomados del DANE. La reconfiguración del espacio por lo económico ha obligado a que se den procesos socioculturales organizativos de una mutua colaboración entre vendedores y consumidores, todo ello por el desplazamiento forzoso. Encontramos también que la vida campesina retiene su compromiso con la lucha por la igualdad de derechos y de dignidad humana, enfatizado en el empoderamiento femenino. Hay que destacar que en muchas oportunidades las mujeres rurales, su situación se ve afectada por la práctica y costumbres culturales tradicionales que perpetúan la discriminación, dándole así un espacio fundamental a la mujer campesina y a este tipo de población que es vulnerable en el sector. Teniendo así ya las características de la sociedad, también tenemos unos datos importantes que se plantean por medio de los datos de la sociedad, donde encontramos que en el sector se encuentran 65 viviendas, los cuales están constituidos por 59 hogares,
ya que las personas en lugares particulares son 155. Generando esto, podemos evidenciar en las gráficas tomadas en el DANE que la mayor población encontrada en el sector está entre 20 a 29 años, seguida por los jóvenes de 10 a 19 años, y la menor parte de población encontrada en nuestros sectores de 0 a 80 años. Esto nos va dirigiendo a qué población podemos establecer contamos con la tipología de vivienda. La tipología de vivienda se caracteriza por estas viviendas unifamiliares, viviendas aisladas y viviendas en parcelación, que se caracterizan porque tienen esos elementos arquitectónicos propios, los cuales se han ido determinando a partir de esas zonas en proceso de urbanización con las que cuenta la vereda de Torres y la playa. Dado esto, nos permitimos hacer una clasificación de vivienda, en la cual pudimos denotar que el desarrollo de vivienda está compuesto con esos materiales comúnmente usados como el ladrillo y la teja de fibrocemento. Las entidades gubernamentales han proveído a estas viviendas con los servicios básicos, en los cuales contamos con la energía, el gas y el agua. La vereda de Torres, en conexión con la playa, se ha consolidado como un nodo político y económico que en su desarrollo histórico ha producido esos núcleos poblados que acompañan la evolución de la ciudad, teniendo 5 momentos. Uno de ellos son las parcelaciones, la venta de predios, la urbanización indiscriminada, el cambio en el uso del suelo y la saturación de las zonas. Todo ello ha sido a partir de ese mismo nodo político que ha empezado a generar toda esa dinámica y ha empezado a generar que ese borde urbano y esa zona poblada empiece a tomar una diferente connotación en su desarrollo, en su conocimiento, en su saber y en su hacer, ya que en los años este se ha consolidado como un desarrollo histórico debido a las diferentes comunidades que se han asentado en este. Como hicimos un análisis pertinente de todo este lugar, también empezamos a generar ese sistema funcional a partir de un esquema. Este sistema funcional está caracterizado hacia el usuario, que los tipos de personas que tenemos son 3 los más fundamentales para empezar también a generar ese desarrollo en nuestro equipamiento. Tenemos lo que son los agricultores, tenemos lo que son los estudiantes y los trabajadores independientes. Los agricultores tenemos que son campesinos e indígenas que tienen ese sustento económico principalmente en todas estas materias primas y culturales que han ido consolidando a raíz del tiempo. Los estudiantes, que muchos de estos dependen de sus padres y directamente necesitan del apoyo conforme al desarrollo económico de las cabezas de familia que son sus madres, y también los trabajadores independientes, que estos han generado en el territorio una abundancia y una fuerza conforme a la identidad gastronómica que se crea, también viendo cómo cada persona y cada habitante ha empezado a generar su propio emprendimiento enfocados al tema gastronómico y al tema agrocultural. Entonces ello genera ese esquema y ese sistema en vivienda campesina, vivienda rural mixta, y también cómo empieza a abrazar esa educación básica, esa salud, ese abastecimiento y la seguridad que se necesita para que estos tipos de personas tengan ese sistema funcional completamente planificado y completamente estructurado, ya que esto incluso lo dice la planificación del territorio en sus diferentes tipos de leyes y decretos que se han ido generando alrededor de los años. Ello nos determinó cuál es el desarrollo del equipamiento. Entonces empezamos con ese manejo contextual, situándonos en cuál de todas esas zonas importantes y cruciales entre la vereda de Torres y la vereda de Playa sería uno de los lugares más específicos y mejor para implantarnos. El equipamiento se va a situar en un punto donde la población se empodere, promoviendo la inclusión social y la resiliencia de los territorios que se les ha olvidado, brindando a las comunidades el revivir de sus tradiciones y de sus raíces, precisamente con la caracterización de 3 puntos específicos, los cuales son los componentes ambientales, que son muy marcados y muy detonados debido al paisaje, al tono, a la escala y a los colores que este incluso genera. En segundo punto, el encuentro multicultural, ya que no solo residen personas netamente de Popayán, sino que son de diferentes departamentos del Cauca. Y el tercer punto, y el más importante para poder conectar estos dos, es la zona agrícola y la productiva. Es así como generamos una clasificación. Esa clasificación consiste en qué elementos nos permiten vincular aún más
el equipamiento. Entonces encontramos varios de estos, los cuales son los elementos de estructura vial pública, los instrumentos de confort urbano, los elementos de reposo e iluminación, elementos comerciales y de servicio y esos elementos de comunicación. Todos estos van a jugar un papel muy importante en el desarrollo del equipamiento y del manejo de este mismo. Directamente vamos hacia la relación con el entorno urbano-rural. Se debe tener esa sostenibilidad y ese desarrollo institucional. Es por ello que en estos esquemas que aparecen en pantalla vemos cuáles son las vías de importante conexión, la relación del equipamiento con el entorno urbano-rural y la conexión directa hacia la población existente, facilitando así el acceso de los bienes artísticos y culturales que se pretenden manejar. Entonces, en 3 puntos de este sector se maneja lo que es la propuesta del equipamiento, los puntos de conexión y tensión y la conectividad entre ciudad y centros poblados. Es así como vamos a ese contexto histórico. Anteriormente lo habíamos mencionado que en 2009, 2012, 2014 y 2021 estaban pasando unas dinámicas importantes y muy fuertes, ya que este centro poblado es un receptor de crecimiento determinado por ese desarrollo local, de que también este tiene un paisaje en continuo cambio que va más allá del ámbito estético, cultural y patrimonial, y que también organiza sus focos de urbanización según las características físico-naturales y de tendencia homogénea periurbana, dando al 2021 esas coberturas urbanas inmersas en trazados de parcelaciones y minifundios que se han entremezclado entre cultivos, entre la producción gastronómica y entre muchas otras clasificaciones que contamos en este suelo. Así también concluimos que la clasificación del equipamiento tiene como objetivo un desarrollo en el ámbito urbano-regional para que se conecte morfológicamente a las organizaciones espaciales estructurantes y complementando también a la identidad urbana, logrando esa conectividad físico-funcional y que en ese desarrollo del saber y del hacer también tenga ese tipo de potencial cultural. Es por ello que uno de nuestros símbolos es el territorio rural como constructor de tradiciones e identidad cultural. Para ello tenemos la lingüística, el patrimonio, la semiótica, el contexto y la epistemología. En la semiótica tenemos que ese es el lugar que representa el símbolo del cielo conforme a la relación con la tierra de lo espiritual en relación con lo material. Este conjunto de símbolos nos va a generar ese desarrollo, esa extensión, esa rotación y ese progreso que queremos generarle al sector. Todo ello nos lleva a un concepto que son esas expresiones culturales como ese concepto de manifestaciones de creatividad por la población y los grupos sociales, ya que estos comprenden las expresiones transmitidas a través de las palabras, los sonidos, las imágenes e incluso esta importante y muy desarrollada actividad que se ha generado en este centro poblado, que es la agricultura. Y en esa epistemología, que es ese territorio que se interviene en las estructuras de pensamiento que a través del tiempo han forjado una cosmología y un renacimiento de filosofías de siembra, filosofías de aprendizaje, filosofías de enseñanzas y también esa consolidación de los antrópicos en el territorio. Entonces, todo ello va encaminado hacia la propuesta de espacio público para las viviendas aledañas, generar esas propuestas para la recuperación de taludes, de que este equipamiento tenga ese ámbito educativo y cultural que pueda retomar y volver a nacer ese sector. La reubicación de viviendas aledañas al equipamiento que va a permitir que estén en un mejor espacio y en una mejor actividad de habitar. Es por ello que el concepto del elemento arquitectónico es muy importante tenerlo claro y fundamentarlo a partir del perfil del usuario, a partir del tipo de urbanismo, de los servicios complementarios, de la actividad económica y de la norma aplicable. Ese concepto es la cultura y la interacción. Empezamos desarrollándola geométricamente a partir de esos puntos de tensión para la comunidad. Seguidamente las relaciones inmediatas con la ciudad y tercero las tensiones urbanas y rurales. Todo ello va a generar que en su mayor parte quienes disfruten del equipamiento propuesto sea esa sociedad que se ha ido asentando y que ha ido urbanizando el sector, de que ese tipo de urbanismo desarrolle en el equipamiento un invaluable carácter y que indique que las formas y las transformaciones de la población sean recogidas y sean respondidas por este equipamiento, de que la actividad económica a partir de dicho recinto brindará herramientas de apoyo y crecimiento económico, no solo en el equipamiento sino alrededor de este,
que genere esos clústeres que van a hacer que la comunidad empiece a cambiar también su dinámica económica y que este nodo político empiece a expandirse aún más hacia las otras zonas periurbanas. Y también que en esos servicios complementarios pueda llevar el equipamiento un alto impacto a la población, transformando su forma de vivir y recibir esos servicios que requiere. Y finalmente que esa norma aplicable esté regida por esas entidades encargadas de velar por todos los intereses que sean correctos para esta población, ya sea la gestión de riesgo, el desarrollo de desastres, el IGEALPO y la CRC. Como prueba de ello, contamos con el programa arquitectónico y las determinantes de diseño. El programa arquitectónico se ha dividido en educación, cultura, administración y servicios. En lo educativo contamos con todo lo que son zonas de talleres, laboratorios y también todo eso que va a ser el saber, todo eso que se va a transmitir y también esos programas que van a congregar a los integrantes para crear discusiones y capacitaciones. En lo cultural se va a promover por medio de las expresiones artísticas, de las expresiones como danzas, films, exposiciones, conferencias, entre otras, que van a generar que el usuario tenga esa completa identidad hacia el campo y la tierra. En lo administrativo, obviamente este ámbito va a gestionar que todos los habitantes se beneficien de dicha oportunidad generada en su territorio y de que no solo sean los habitantes netamente del sector, sino todo el área de la ciudad. Y también en los servicios que sean esos espacios de interés para congregar los usuarios, la naturaleza del entorno como medios de humanización y desarrollo también, ya que esos servicios van a contar con gran influencia de todo el ámbito social. Seguidamente contamos con las determinantes de diseño, que son 3 muy importantes y claves para nuestro funcionamiento como tal. Uno de ellos es la estructura ambiental, la estructura climática y la estructura morfológica urbana. En la estructura ambiental será esa masa arbórea que predomine y se acople al paisaje. En la estructura climática, que son las condiciones climáticas que contribuyen a las diferentes producciones agrícolas y que cómo se va a ver en esos talleres influenciado de los habitantes, cómo también le van a enseñar incluso a sus mismos instructores. Y en la estructura morfológica, cómo esa consolidación de los nodos políticos económicos será ese desarrollo que acompañará la evolución de todos los procesos educativos y los procesos que se llevarán a cabo en todo el equipamiento. Pasamos entonces a los criterios de diseño. Los criterios de diseño están regidos a partir de puntos de tensión y encuentro, que son los ejes y los puntos focales, en los cuales el equipamiento va a generar toda esa dinámica y todo ese flujo y condensación de la población. También en las relaciones urbanas y rurales habrá esos ejes virtuales que proyecten y que puedan estar como punto de organización poblacional, para que así haya una convergencia poblacional, que es la jerarquía y el concepto principal de todo este equipamiento. En nuestra zonificación vamos a encontrar esas zonas de refugio de espacio público, zonas de encuentro, relación espacial del equipamiento con las zonas del espacio público. Vamos a encontrar también esas zonas privadas que albergan actividades educativas y administrativas, esa zona de relación de las zonas educativas con el exterior, las zonas públicas, que son las plazas donde recibirá la actividad social y que tendrá esa interacción alrededor del equipamiento, para que también así hayan esas zonas flexibles para empleados y usuarios del equipamiento. Habrán esas zonas de interacción directa con el paisaje y esas zonas públicas de espacios comunes. Los volúmenes se van a generar a partir de la organización poblacional y la apropiación del joven hacia la tierra, dando esa fluidez y relación uno con el otro del cómo se integra mediante la identidad agropecuaria. Y finalmente encontramos lo que sería la imagen del proyecto. Encontramos la planimetría como tal de nuestro centro de emprendimiento juvenil. Este centro lo hacemos en un solo piso, ya que queremos estar acorde a la morfología del lugar y que no haya esa monumentalidad, sino que por el contrario esté esa sobriedad ante la morfología y ante toda su dinámica. El equipamiento será esa nueva imagen y ese símbolo de unión